La Constitución del 78 descansa en dos garantías. Una garantía a favor del Estado, del principio de unidad política del Estado. Cataluña no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. Y una garantía a favor de la nacionalidad catalana, en el sentido de que el Estado tampoco puede imponerle a Cataluña un estatuto con el que Cataluña no esté de acuerdo, y por eso la última palabra la tienen siempre los ciudadanos de Cataluña en referéndum. Esa es la Constitución del 78. Esa es la Constitución territorial. El acuerdo entre los dos parlamentos, refrendado por los ciudadanos. Esa es la Constitución territorial. Y eso es lo que se ha venido abajo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma se hizo respetando escrupulosamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía, se pactó la reforma entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y después se sometió a referéndum. Y una vez que se había sometido a referéndum y que había sido publicado y que estuvo 4 años en vigor, desde el 2006 hasta el 2010, sin que se produjera prácticamente ninguna tensión, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 31/2010 en la que desautoriza el pacto que había hecho el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y le quita la última palabra a los ciudadanos en referéndum e impone el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía no es el estatuto que votaron los ciudadanos y que pactaron los dos parlamentos, sino que es el estatuto que decide el Tribunal Constitucional. Y a partir de ese momento se rompe la Constitución territorial. Las dos garantías en que consiste la Constitución territorial quedan deshechas y a partir de ese momento el nacionalismo catalán deviene independentista, deja de ser autonomista y se convierte en independentista y se rompe, por lo tanto, el consenso acerca del lugar de residenciación del poder en España.